Vamos a hacer lo siguiente. Es para hacerla como que yo pues voy a dar una charla, porque Dios nos ha dado, me ha hecho preparar tanto para mí como para todas, y vamos a ponerle el título, Sanando el corazón de mamá. Nosotros cada una vamos a poner el título, y yo voy a ir hablando, y a medida que ustedes reconozcan una herida, porque ¿cómo vamos a sanar? Primero tenemos que sanar esa herida, ¿sí o no? Para que haya sanidad, pues hay una herida, o sea, hay algo. Tiene que haber una herida. Entonces acá en el dibujo que vemos es un corazón con muchas heridas, con curitas, con todo. Entonces, ustedes pueden ir anotando a medida que yo vaya hablando, pueden ir anotando lo que ustedes les ha pasado, lo que ustedes ven como heridas en sí mismas. ¿Listo? Entonces, voy a poner una herida, entonces, de las que yo voy a hablar. Una herida, por ejemplo, incomprensión, ¿cierto? Eso me ha causado a mí, esa incomprensión me ha causado una herida, esto se llama rechazo. Entonces yo siento rechazo, esa herida de rechazo me está causando daño en mi corazón. Entonces vamos a ir en cada una de las flechitas o lo que vean ustedes, pueden ir anotando, unas tendrán más, unas menos, unas de pronto digan, uy, estoy en blanco. Aunque no sé, el Señor irá hablando. Entonces, y en la parte de aquí abajo, vamos a anotar lo que es ya el proceso de sanidad. O sea, aquí van nuestras heridas, pero acá vamos a anotar las citas bíblicas y lo que va a ser el proceso de sanidad. Cómo Dios va a permitir, no va a permitir nosotros también, cómo Dios va a trabajar en nosotras. ¿Listo? Entonces, de esta manera que vamos a trabajar, entonces podemos poner sanando el corazón de una madre. Para iniciar con sanando el corazón de una madre, vamos a mirar inicialmente que hay acá. Vamos a hablar. Yo le voy pasando. Gracias. Para ver esta salida, vamos a estudiar sobre las cargas emocionales. ¿Qué es una carga emocional? Es un esfuerzo invisible, donde estamos nosotros, un esfuerzo invisible por llevar responsabilidades, actos, emociones propias y ajenas. Eso es lo que ese esfuerzo invisible es una carga para nosotros. Vamos a mirarlo en el contexto de madre y vamos a mirarlo en el contexto de esposo, vamos a mirarlo en el contexto de familiar, vamos a mirarlo en todo ese tipo de contextos. Entonces, estos cargas emocionales normalmente son recuerdos, son ideas, yo les estoy explicando qué es para que ustedes vayan entendiendo. Son recuerdos, son ideas, son emociones, son sentimientos. Todo lo que habla en cargas emocionales son sentimientos que permanecen en nosotras y nos generan intranquilidad. Eso es lo que nos genera. Intranquilidad. La intensidad de esta carga no es la magnitud, no es lo grande, sino es el cómo sucedió en ese momento indicado. Puede ser una palabra, un gesto, una mirada. Uno dice, no, pero que es una mirada, ¿cierto? De pronto que no me saludó y estaba la persona sensible en ese momento, ¿cómo se sintió? Solamente fue eso, a veces ni una mirada. Entonces, todos esos aspectos los vamos a tener en cuenta, que poco a poco esos ítems se han ido llenando como cargas emocionales, en las cuales, si las tenemos ahora, si las vemos como una herida, es porque no las hemos entregado a Dios, ¿cierto? Sino se han convertido en un peso más. Y cada vez que permitimos esas cargas sobre nuestra espalda, entonces nos pasa como vemos muchas veces las personas que reciclan, ¿cierto? Llevan un bulto de muchas cosas, de cosas que para nosotros nos sirven, y así muchas veces nos pasa con las cargas emocionales, se convierte en un peso en nuestra vida. Entonces ya entremos a lo que son realmente las cargas emocionales. Entonces, tenemos primeramente la carga mental. Entonces, ¿qué es una carga mental? Es un esfuerzo cognitivo en la mente, también en la parte emocional. ¿Y cuándo se genera? Cuando nosotras como mamás, como esposas, como mujeres estamos dadas mucho a planificar, a gestionar, a
a direccionar, a cuidar que todo nos salga bien. Algo que tenemos las mujeres es que nosotras pensamos mucho, ¿cierto? Entonces, para mañana y vamos a organizar en nuestra mente qué vamos a hacer hoy, mañana, mejor dicho, tenemos pensamientos en amplitud. Y ese peso y esa carga de todo lo que llevamos, más lo que acontece, a veces nos pasan cosas de última hora, como decimos nosotras, ¿cómo las vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Todo este tipo de cargas, de situaciones se convierten en una carga mental. En el caso de nosotras, estamos también premiantes las necesidades de la familia, necesidades emocionales, necesidades físicas, estamos pendientes de su parte de salud, en su parte emocional, estamos gestionando esa parte emocional, no solo, o sea, a veces no nos queda ni tiempo para nosotros mismos, sino estamos gestionando la parte emocional de los demás, ajenas. Que una hermana se siente mal, ¿cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Voy a llamar a la otra y seguimos cargándonos, ¿cierto? No es que sea malo, no es que sea malo uno ser organizado, no es que sea malo uno hacer este tipo de actividades o de uno querer tener el control lo más posible de ellas para que nos salga bien todo, ¿cierto? Lo malo es cuando empiezan dentro de estos a acumularse y empezamos en nuestras fuerzas empezamos a cargar con todo esto. Entonces ya no solamente es mi dolor, sino el dolor de fulanito, el dolor de mis hijos, las desavenencias, y estoy yo cargando con estas cosas. Vemos también en el segundo ítem, entonces ya vimos la carga mental. ¿Qué genera la carga mental? Entonces esto va bajando el estado también de ánimo nuestro, ¿cierto? Ya no vamos con la misma fuerza, entonces empieza a bajar nuestro estado de ánimo, empezamos también nuestro cansancio, ¿cierto? Mental, donde incluso a mí me ha pasado, llega a un punto de cansancio mental que uno dice, ahora es una operación básica, y uno dice 10 más 10 y queda uno como en el internet girando, todavía pensando cuánto es. Y muchas veces nos ha pasado. Ahí ya, en este momento, ya estamos identificando que estamos teniendo una carga emocional. Hacer este ladito que ustedes pueden ir mirando las diapositivas. Ahí ya estamos empezando a tener cargas emocionales. No solo del momento, de lo que está pasando, sino porque ya tenemos bloqueado, estamos bloqueando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, empieza a cargarse y a bloquearse de tantas cosas. Y más si hay algunas que causan dolor, y más si hay algunas que nos causan cierto cambio de estado de ánimo, eso es lo que vamos a llevar nosotros. Vamos para la culpa y autoexigencia, que sería nuestro segundo ítem de cargas emocionales. La culpa y autoexigencia. Esto se da porque realmente no aceptamos nuestros límites. Nosotras queremos muchas veces, llámese por responsabilidad, llámese por más que toda responsabilidad, y veámoslo por ejemplo en el caso de las mujeres cuando nos toca ser mamá y papá, o en el caso que nos toca, ya son abuelas, pero de todos modos ya no es solo mamá, sino también ahora es abuela. Entonces, cuando empezamos a adquirir más roles, ¿qué es lo que empieza a pasar? Nos empezamos a autoexigir más, empezamos ok, tomo este rol, pero tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo mejor, tengo que superar este límite. Y entonces empezamos a no aceptar que tenemos un límite. Nosotros somos humanas, pero resulta que aparece una oportunidad de trabajo y queremos dar lo mejor en el trabajo. Aparece una oportunidad de hablar a una persona y esta persona tiene inconvenientes y quiere estudiar cómo llevarlo, y empiezo a encargarme y rompo los límites. Estoy ya cansada, estoy ajetreada, estoy a veces agotada, pero aún así rompo ese límite para tratar de ser mejor. Pero ¿qué pasa cuando no puedo serlo? ¿Ustedes qué creen que pasa cuando de pronto no? Y es más, hasta la sociedad nos pone unos estándares de ser la madre perfecta, de ser la mujer perfecta, la trabajadora perfecta. La sociedad nos pone unos estándares.
¿cierto? En el trabajo nos dicen, no, ella la tengo siempre acá porque es un ejemplo, porque entonces ahí ya empezamos a llenar los estándares que tiene la sociedad como trabajador. En madre, no, las 24/7. Si me necesitas, estoy cansada, estoy todo, pero yo allá voy. Entonces empezamos a mirar que la sociedad nos exige unos estándares. Y cuando esa autoexigencia, o sea, empezamos a sobreesforzar y a esforzar, y vemos que hay momentos en que no podemos, ¿qué viene? La culpa. Viene la culpa. No puedo, empieza. ¿Qué me pasa? Empezamos nosotros a autoevaluarnos, a autocalificarnos. Estoy mal en esto, tengo que superar. O tengo que conseguir ayuda, pero no, nos quedamos quietos, no vemos un límite. Se nos olvida que somos a veces humanas. Se nos olvida en el aspecto de que nosotras sí deberíamos tener límites, pero la sociedad en tanta exigencia, nosotras queremos dar más. Y lo hacemos inconscientemente. Vamos al tercer ítem. El estrés y el agotamiento. Es una carga emocional. Pues, si ya hemos pasado la carga mental, la culpa es la autoexigencia, que nos están hablando que es dar más de nosotras, que es estar pendiente de todas las cosas, que es superar esos límites que se nos están como poniendo, y no decimos, no, esa es una piedrita y yo avanzo, y yo puedo, y yo sigo. Tenemos ese estado nosotras de podemos salir, sí, y estoy cansada pero me levanto, y me duele pero me tomo una pastilla, y vienen con un problema y a veces no tengo ni cabeza para pensar en mí cuando estoy tratando de ponerle atención a la otra persona con su problema, de cómo la puedo ayudar. Entonces empieza el estrés y el agotamiento. El estrés porque ya se empiezan situaciones repetitivas, a veces no sé ni cómo controlar, se empieza a desbordar. Se desbordan los sentimientos, se desbordan las emociones, se desborda todo. No sabemos controlarnos en ese aspecto, porque son tantas y tantas las cosas y las exigencias que empezamos a empatar al estrés y al agotamiento. Entonces empezamos a ver en nosotras más situaciones críticas y más se reflejan en nuestro aspecto físico, emocional, espiritual. Resulta que cuando yo estaba analizando mi data acá un estudio decía que cuando se presenta bastante estrés, aparece la hipercortisolemia. Perdón, que yo termino casi no. ¿Y qué es eso? Exceso de hormona de estrés. Eso es. ¿Y qué nos genera el exceso de la hormona de estrés? Entonces, esas son algunas de las cositas. Insomnio, irritabilidad, cansancio desbordante, ¿qué más? Bueno, físicamente puede provocar daños cardiovasculares, es una cadena, de una cosa, de una carga emocional, y ir ampliando, terminamos mal. Se nos cae el cabello, no dormimos, andamos irritables. Me ha pasado a todos, yo creo que un momento que estamos con la carga y nos dicen algo que no nos ofende, pero desafortunadamente actuamos de una manera que ofendemos a los demás. Entonces, me ha pasado que a veces yo por no ofender, mejor me callo y me aparto. No sé si a ustedes les ha pasado. Y eso es una vida. El callarme, el apartarme, no me están generando realmente que yo tengo un descanso. No me están generando nada. Realmente estoy dejando a un ladito mi carga, pero yo estoy con ella. No estoy realmente entregándola, ni desocupándome, ni cosa parecida. Hay otras personas que se ponen tan irritantes que contestan mal, y ya tuve un toque por ahí. Entonces empiezan a decir, yo no soy esta persona, yo no soy así. ¿Qué me está pasando? Y no es porque Dios no esté trabajando en uno, no es porque, sino da la casualidad que no, yo al estudiar este tema yo dije, ok Señor, cargas emocionales
yo miraba las cargas a nivel de otras cosas, financieras, económicas, del futuro del Dios, sí, pero más como cargas emocionales. Yo decía, no, o sea, Dios es tan bueno que nos abre los ojos ante cosas que nosotros no, digamos así, no conocemos o no entendemos, y eso es lo que yo quiero que hoy entendamos todas, que de una u otra manera, el hecho de que yo sienta o tú sientas que no puedes con algo, con una situación, con un problema, que algo te angustia, que ese pensamiento viene constante, que ese pensamiento no te deja tranquila, que te está incomodando hasta el sueño, la alimentación, tu forma de actuar, ya es una carga. Y esa carga viene y se forma y es una herida. Viene de esas heridas que hemos guardado y guardado y guardado y aplazado, y es más, que no hemos tenido el valor de afrontar. Porque muchas veces, también lo reconozco, hay situaciones en las que no quisiéramos atravesar y es más fácil evadirlas con trabajo, es más fácil evadirlas con otras cosas, pero no les ponemos la cara a esa herida, a esa situación. Entonces les decía que trae todo este tipo de consecuencias, y una consecuencia también que trae es un distanciamiento emocional. ¿Y qué es ese distanciamiento emocional? La pérdida del disfrute con los seres muchas veces que amamos. Tenemos la oportunidad de estar con las hermanas, no lo disfrutamos. Tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos, no lo disfrutamos. Tenemos la oportunidad de grandes bendiciones, pero no las disfrutamos. Empieza ese distanciamiento emocional, ese desapego afectivo. Entonces, esas son como consecuencias de todo este tipo de situaciones de cargas emocionales. Y vamos para la cuarta, que es ansiedad y miedo. Entonces, ya cuando tenemos bastante estrés, cuando estamos súper agotadas, cuando tenemos la culpa, pues la culpa nos echamos encima, pues ya finalmente viene la ansiedad y el miedo, que es como el momento en el que el cuerpo y el estado emocional, físico y espiritual empiezan como a colapsar. Es como el momento en que decimos, hasta ahí estamos en una alerta como amarilla naranja, pero cuando ya empezamos con la ansiedad y miedo, estamos en alerta roja. ¿A qué se debe la ansiedad y el miedo? A esas preocupaciones constantes. Nos preocupamos, entonces ya empezamos a preocuparnos por, como no podemos manejarlo, como vemos que se nos descontrola, entonces empezamos a preocuparnos por la salud, por el futuro, por el bienestar de los que están con nosotros, y empezamos a preocuparnos. Entonces, vienen pensamientos a veces intrusos. Hay personas que a mí me dicen, no sé por qué, pero a mí a veces que salga mi esposo, mi hijo de noche, me da susto, me da impresión, me siento... Eso también, esos pensamientos intrusos que nos envían imágenes de cosas que pueden pasar, también es generado por la ansiedad y el miedo, pero porque ya hemos tenido todo esto. O sea, a veces decimos, no, si yo soy cristiano, perdónenme, pero el hecho de ser cristiano no quiere decir que no tengamos esas cargas. Lo que le digo, a veces ese deseo de que todos tengan un bienestar, una estabilidad, nos lleva a ser responsables, pero a la vez nos llevan a exigirnos más de lo que nosotros podemos dar, y por eso es que se nos desbordan estas situaciones y nos llevan a este punto, hasta un punto de ansiedad y miedo. También tengo que serle sincera, cuando tú quieres que todo te salga bien, yo era de las que decía así, tienes tú también que meterte en eso y trabajar. Y es un pensamiento, y así nos llevan muchos pensamientos en el mundo. Mi mamá decía, o dice, hija, las mujeres tenemos que estar 3 pasos adelante de los hombres. No porque quiera mandar, no, sino porque eso es saber controlar, entre comillas, las situaciones que van a venir, prevenir. Entonces, cosas como esas que muchas veces nos enseñaron en la niñez, también
nos traen este tipo de consecuencias. Porque entonces yo decía, no, yo ya estaba previendo cada cosa, ir 3 pasos adelante. No, que si el restaurante está cerrado, no importa, vamos a ir a tal restaurante, yo ya compré el mercado, ya. O sea, todo controlado, para que nada fallara. Y eso lo tenemos tanto como exigencia en la sociedad, como nos lo han impuesto nuestros familiares, como muchas veces, incluso en la misma iglesia, a veces nos exigimos de esa manera y a veces nos sentimos cansadas de no ser esa mujer virtuosa, perfecta, cuando realmente vamos a ver que no se trata de que no podamos ser virtuosas, se trata de que lo estamos haciendo desde nuestras fuerzas. Y ese es el problema. Ese es el problema. Por eso vamos a entrar a la siguiente etapa. Entonces vamos a entrar a lo que son los procesos para la sanidad. En los procesos para la sanidad, bueno, yo les había hablado de un corazoncito y en el corazón vamos a colocar heridas y consecuencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso puede ser miedo, culpa, en el corazoncito las que piensan miedo, culpa, podemos las que temores, pensamientos intrusos de yo o inadecuados, sufrimiento en silencio, esto también nos trae sufrimiento en silencio, todo este tipo de cosas nos trae sufrimiento, callamos, otra, nos apartamos, otra, nos volvemos a veces, queremos ser perfeccionistas, todo este tipo de ítems, vamos a ir clarificando. Vamos para los procesos de la sanidad. Primeramente, ya hemos colocado algunos ítems. Ya sabemos que tenemos unas heridas. Ya sabemos que hay cosas que no andan bien en nosotros ni en nuestro corazón, ¿cierto? Nuestra parte, y recuerden que nuestro corazón no es solamente la parte emocional, sino más la parte cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no está bien? Ya sabiendo todo este tipo de cosas, lo primero que vamos a ver y lo primero que vamos a mencionar, porque acá nos quedamos un poquito estresados, porque todo eso que lo que ya antes había hablado. Si quiere puede tomar una fotico, en cargas mentales de este tipo de fatiga, estado de vigilancia, estar a todo momento uno en el estado de vigilancia, se presenta el estrés crónico, la irritabilidad, el agotamiento profundo, el resentimiento, la amargura y la soledad. Porque creemos que los sentimientos de amargura y soledad se nos presentan en esta etapa de la carga mental, porque nos sentimos que estamos solas, que somos las únicas que estamos trabajando en pos del bienestar de los demás y muchas veces no vemos ese mismo apoyo como quisiéramos verlo en los que nos rodean. Entonces empezamos a sentirnos solas, nos resentimos, nos amargamos y resultamos en eso, en la soledad, trabajando solas. No, que si no lo hago yo, nadie lo hace. Si yo no cocino, nadie lo hace. Si yo no les digo, no lo hago. Esto inicia allí. Culpa y autoexigencia es un sentido de inadecuación. O sea, me siento que no soy apta, que no estoy adecuada. Pensamos la perfección inalcanzable, que quiere decir que por más que doy, siento que como que no he logrado el objetivo. Viene la culpa y viene la sobrecarga emocional. En el estrés crónico empieza la duda sobre nuestra propia capacidad. ¿Será que sí? ¿Será que yo sí soy hecha para ser esposa o para ser madre? ¿O será que sí puedo con esta labor, con este trabajo? ¿O será que sí? Y empieza la duda sobre nuestra propia capacidad. Luego viene la afectación en la salud, que ya le decíamos salud, fatiga, vienen las cefaleas, muchos dolores de cabeza, vienen los problemas cardiovasculares, el distanciamiento emocional, como ya se los mencionaba, la irritabilidad, vienen las depresiones, vienen los conflictos de pareja, los conflictos familiares, los conflictos con los demás, con los hermanos, con quien esté, todo eso empieza a presentar.
siguiente. Ansiedad y miedo, problemas en la salud, ya les había dicho, taquicardia, tensión muscular, nudos estomacales, sobreprotección, inseguridad, y de ahí más. Esa inseguridad también la pasamos a nuestra familia. ¿Cómo? Sobreprotegiendo. ¿Sí nos ha pasado eso? En ocasiones nos vamos a decir, uy, yo realmente me di cuenta que esto había protegido tanto a mi hija o a mi hijo, que llegaron al punto que ahorita ellos no pueden hablar en sociedad, o llegaron al punto que no se pueden relacionar con alguien, o llegaron al punto en que tienen miedo de hacer alguna cosa, ¿y saben qué se llama eso? Sobreprotección. Y la sobreprotección vino a través de mi ansiedad y de mi miedo, pero yo lo transmití a los que estaban conmigo. Vamos para, ahora sí, cómo tener sanidad en nuestro corazón. Entonces, primero, vamos a conocer nuestras limitaciones y pedir perdón. Entendamos, y como les decía, vamos a entender que somos seres humanos. Entendamos que no somos perfectos. Y entendamos que sin Dios nada podemos hacer. Y realmente cuando no hemos pasado todo esto es porque hemos trabajado solas, no hemos trabajado con Dios. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. ¿Qué dolencias? Ya hablamos de todas las dolencias. Pero únicamente Dios puede sanarnos. Él es el que puede perdonarnos. Ya veremos qué es lo que nos tiene que perdonar. Porque son muchas cosas. Recordemos que a través de este salmo Dios nos muestra su poder restaurador y nos libera de la culpa y nos libera también de la enfermedad. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 103. Él nos libera de esa culpa y nos libera de la enfermedad, que viene como causa consecuencia de todo lo que ha pasado a través de nuestra parte emocional, afectiva. Miremos el siguiente. Entregar vuestras cargas a Jesús. Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentar nuestras dolencias, presentarle a Él nuestras cargas. Ya acá la estamos reconociendo, sí, Señor, definitivamente he sido muy sobreprotectora, pero ha sido a través de mis miedos. Señor, te entrego mi miedo. Te entrego mi miedo porque he visto que este mundo es tan inseguro, porque están pasando tantas cosas, pero yo debo de confiar en ti. Es en ti, que tú cuidarás a mi hijo, que cuidarás a mi familia. Ese debe ser nuestro cambio de chip, de pensamiento. Entonces es presentar esa carga, esa dolencia, es presentar esas enfermedades. Recordemos que quién es más que quién sanó cuando vino y qué es lo que hizo en su servir, sanar. Jesús. Entonces, estas enfermedades las vamos a entregar a Jesús. La tercera parte es entregar el quebranto a Dios. Bueno, en esta parte sí quiero aclararles un poquito más sobre, más que entregarle el quebrantamiento, ¿no? Es entregarle el dolor, es entregarle. En esta parte es entregarle el dolor y el sufrimiento. Cuando me puse a estudiar el quebranto, dice que es un proceso espiritual doloroso, pero necesario, permitido por Dios para romper el orgullo humano. Si eso es el quebrantamiento, entonces realmente Dios no va a entregarle como tal mi quebrantamiento, sino lo que me genera ese quebrantamiento, que me genera dolor y sufrimiento. Porque en realidad el quebrantamiento es ese proceso que yo debo pasar para mejorar en las manos de Dios. Entonces no es decirle, le entrego esta carga que tengo, no es tanto eso, sino te entrego el dolor y el sufrimiento que me genera este proceso de quebrantamiento. Porque todos necesitamos ese proceso. Y eso es lo que tenemos que entender. Necesitamos pasar, pero en el aspecto de que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y que ahí es donde le decía, ¿y qué es lo que tiene que quebrantar? Tiene que romper nuestro orgullo, el orgullo humano. Porque nos volvemos orgullosas cuando realmente decimos no tenemos límite, somos orgullosas. Que rompe también con la terquedad. Muchas veces nos habla y nosotras tomamos otros caminos porque estamos a direccionar, a planificar, pero
somos tercos porque a veces no lo escuchamos. Entonces rompe con la terquedad y con la autosuficiencia. Recuerden que el quebrantamiento no es destruirnos. El quebrantamiento para nosotros es cuando Dios nos poda. ¿Para qué? Para que demos fruto. Y ese quebrantamiento nos lleva a renunciar a nuestro propio yo, al orgullo, y permitir que Dios dirija nuestra vida. Y como último, agradecer en todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya entregamos un sufrimiento, dolor, reconocimos cómo hemos fallado en pos de hacer las cosas bien, pero ahora vamos a agradecer en todo. Y eso significa confianza en Dios, en medio de cualquier dificultad. Eso significa que es un mandato, porque ahí dice, porque es la voluntad de Dios. Y es un mandato que nosotros tenemos que cumplir, darle gracias en cualquier circunstancia. Agradecer quita el desánimo. Pierde el desánimo, pierde esa fuerza, el agradecer a Dios. Y nos ayuda a enfocarnos más en los beneficios que Dios nos da que en las situaciones y problemas que tenemos, el agradecer. Y nos ayuda a superar ese desánimo, pero también nos ayuda a cultivar un corazón alegre. Así que esos 4 procesos, a los que tuvimos algunas, una sola flechita marcada, hagámoslo. Y hagámoslo en la presencia con el Señor. Gracias. Quiero que una hermanita, por favor, ore para poder ir, por favor.